Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 18 de mayo del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, platicaré de las necesidades de vehículos ligeros y ultraeficientes. Para explicar esto hay que tomar en cuenta cuatro aspectos. El primero es ligeros y ultraeficientes por la energía, por la normatividad que se están implementando en todo el planeta, porque sean costos más baratos y porque ya propiamente la sociedad buscamos vehículos de este estilo. El primer aspecto que platicaremos es por la energía. Los otros tres los dejaremos para la siguiente temporada, temporada 9 de IEAE. Y por la energía, porque todos conocemos la ecuación de Albert Einstein, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, entendemos que la masa está directamente relacionada con la energía. Y en este caso, la energía cinética, la energía del movimiento que tienen los vehículos, es igual a un medio de su masa por la velocidad a la que circulan al cuadrado. Entonces, a mayor masa, para la misma velocidad que quieran circular, poniendo 100 kilómetros por hora, pues a mayor masa van a requerir mayor suministro de energía para que se obtenga esa energía cinética. Entonces requeremos que sean ligeros para que tengan menos masa y se tenga que suministrar menos energía. Ahora bien, esa energía que se suministra, no toda se vuelve energía cinética de movimiento. Por la eficiencia que tenga el sistema de suministro de energía, esto gran parte se va a convertir en calor que ya no es aprovechable y por lo cual estamos sobrecalentando el planeta y por lo cual son las normatividades que están restringiendo la forma en que se está suministrando la energía en los vehículos. En ese tenor, necesitamos entonces disminuir la masa para que sean más ligeros y se suministre menos energía y que esa energía que se suministre sí se vuelva energía cinética de movimiento, es decir, que se aumente la eficiencia de la energía que se está suministrando. En cuanto a las limitaciones físicas, que es lo que determina la energía, recordemos precisamente la densidad energética de los diferentes combustibles que utilizan los vehículos. El que hemos platicado aquí, el hidrógeno, es el que tiene mayor densidad energética, pues son 33.300 watt hora que se obtienen por cada kilogramo. Es el más alto por masa, pésima densidad volumétrica. Entonces, el detalle es que si pongo hidrógeno en el vehículo, voy a tener menos masa del combustible que voy a estar cargando, entonces voy a necesitar menos energía. El gran problema es que eso es por masa, por volumen, al contrario, el volumen es grandísimo, entonces mi tanque va a ser muy grande y el tanque tiene masa, eso va a aumentar la masa, entonces ya no es tan rentable. De eso se trata este análisis que vamos a hacer para hacer nuestro vehículo de hidrógeno. Pero de entrada sí son mucho más ligeros al estar cargando un combustible que tiene mayor densidad energética por unidad de masa. La otra es la gasolina que tiene 12.000 watts hora por kilogramos, que es muy alta densidad volumétrica y además es fácil de almacenar. El hidrógeno no es tan pequeñito que se fuga, entonces se requieren tanques muy especializados y otra vuelta eso implica aumentar la masa. El diésel es de 11.600 watt hora por kilogramo, que es similar a la gasolina, pero es ligeramente más denso. El metano es de 5.500, metanol, perdón, es alcohol. Todos hemos hablado de los biocombustibles, el principal biocombustible que se está utilizando en la movilidad es el metanol, que es de 5.500 watt hora por kilogramo, tiene menor energía por kilogramo, pero es muy fácil de manejar y almacenar, aunque es muy corrosivo para todas las mangueras que se utilizan en su distribución hacia el motor. Y lo que se está buscando ahorita es eliminar toda la huella de carbón, eliminando la gasolina, el diésel, el metanol y usando baterías de litio.
El problema es que estas baterías de ion litio, su densidad energética máxima es de 260 watt hora, extremadamente baja por masa comparado con cualquiera de estos combustibles. Entonces, si yo requiero más autoeficiencia del vehículo, pues va a requerir una gran cantidad de baterías, que es una gran cantidad de masa que voy a estar cargando, y eso hace que al mayor peso necesite más energía, más baterías, más pesos, y es un ciclo que está por romperse, pero todavía le cuesta bastante, o necesitamos bastante investigación al respecto. Hablaremos de eso, lo hemos hablado en periodos o capítulos anteriores y seguiremos hablando de eso en capítulos posteriores. Bueno, entonces, las baterías de ion litio, en cuanto a energía, lo máximo que dijimos son 260 o 170 watt hora por kilogramo, pues es muy poco comparado con baterías de estado sólido que llegan a tener hasta 700 watt hora por kilogramo. En esas baterías de estado sólido es lo que también se está buscando con el hidrógeno, que el hidrógeno sea almacenado de manera sólida. Como tiene una gran densidad energética, bueno, no necesitamos tanta masa, que ahí va a quedar almacenada directamente en el estado sólido donde está la celda de combustible para estarse utilizando. Entonces, el caso de la potencia, en el caso de las baterías de litio, tiene hasta 2000 watt hora por kilogramo, perdón, porque nada más es potencia, hasta 2000 watt por kilogramo, mientras las baterías sólidas solamente tienen menor de 1000 watts por cada kilogramo. Esto es importante porque lo que decía en el capítulo anterior de las noticias, una de ellas es que se está buscando combinar que el hidrógeno es alta densidad energética y nos da bastante energía por muchos kilómetros, pero el gran problema es que cuando necesitamos un pico de energía para una potencia rápida, para una subida prolongada, como decimos textualmente, cuando vamos manejando, el carro se sienta, casi no puede subir esas pendientes o no puede tener una gran aceleración en pocos segundos. Eso sí se puede hacer con las baterías de litio. Entonces se combina la tecnología de litio con las de hidrógeno. Incluso estas tecnologías que están saliendo de litio ya compiten con los motores de combustión. Lo bonito de la parte de Fórmula 1 es que obtienen grandes aceleraciones en un segundo. Esas mismas grandes velocidades o aceleraciones en un segundo ya se están consiguiendo con baterías de litio. Entonces, lo que tenemos también como limitaciones físicas es que en las baterías de litio modernas, solo hasta 260 o 170 watts hora por kilogramo se obtienen, es decir, 100% menos energía por kilogramo que el hidrógeno y 50% menos energía que la gasolina, haciendo la regla de 3 del dato anterior. Pero la eficiencia del motor eléctrico es de 90 a 95%, y esos son los que ya están en circulación, pero hay experimentos en laboratorios en donde ya hay motores, prototipos de vehículos que están alcanzando hasta el 99% de eficiencia de los vehículos. ¿Cómo? Bueno, una de ellas es que evitemos lo que son altos bobinados, donde se generan corrientes magnéticas que generan magnetismos en contrasentido y disminuyen el magnetismo hacia el sentido donde sí estamos utilizando la energía, y además tantos embobinados, nada más uno. Entonces, en vez de tener muchos cables delgaditos con muchos embobinados, se utilizan gruesos alambres para tener la bobina que está dando vueltas, y usan la parte de la corriente estática, como lo que es el rayo, que es corriente estática que va la energía desde el cielo hasta la tierra. Eso por el aire. Entonces lo que tienen que hacer es eliminar el aire que hay dentro del motor, y eso lo hacen poniéndole un líquido que elimina esa conductividad dieléctrica del aire, y entonces pueden generar esos arcos. Además están haciendo para los estatores estos que queden impresos directamente en el disco. Entonces ya no son bobinados que estén enrollados, sino están directamente impresos. Entonces son muchas las tecnologías que están haciendo motores muy pequeños, y esos motores muy pequeños, eficiencias del 99%,
y son tan pequeños que los puedo poner uno en cada llanta, disminuyendo altamente la masa y en el caso de donde estaba la parte del motor en la parte delantera del vehículo, pues ya sea un maletero delantero o quitamos el maletero trasero y nos hace más chiquito, más compacto el vehículo, que eso también se requiere, eso me da menos peso. Entonces, esos vehículos son experimentales, pero ya están llegando hasta el 99% de eficiencia en el motor eléctrico. Y la eficiencia de los motores de combustión es del 25 al 35%. O sea, de cada litro de gasolina, hasta el 65% se va en calor y obviamente gases de combustión de efecto invernadero. Claro, la normatividad de los motores eléctricos dicen, bueno, no me entregan gases de efecto invernadero. Ahí en el vehículo no, pero donde se genera la electricidad sí. Y todavía hay muchos países en donde más del 90% de su generación de energía eléctrica es con gases de efecto invernadero, con combustibles fósiles. Obviamente en los últimos 3 años, 25, 24 y 2023, esto ha hecho que la energía renovable incremente casi en un 50% lo que tenía instalado en todos los años anteriores. Este, claro, en una plática les he dicho que Fórmula 1 dice que ya tiene un carro que llega hasta el 50% de eficiencia en gasolina en motores de combustión. Lo dice, no lo ha demostrado en ningún dato real. Y la eficiencia de una celda de combustible es hasta el 60%. Entonces, si nosotros tenemos el hidrógeno, solamente el 60% se va a convertir en electricidad, que esa electricidad se va a ir al motor y el motor pues es del 95%. O sea, la eficiencia total de ahorita de unos vehículos de hidrógeno es del 57% como máximo. Pero cuando tengamos el caso de el motor hasta el 99% de eficiencia y celdas de combustible en donde, como ya se tienen celulares que tienen baterías de estado sólido de hidrógeno, y se acaba la batería, bueno, la quitas y pones otra y recargas esa batería de hidrógeno. Entonces, esas eficiencias de celdas de combustible de hidrógeno en estado sólido son hasta del 80%. Todavía sigue siendo alguna tecnología muy cara, pero que de eso se trata, que con el tiempo se vayan disminuyendo los costos de estas celdas de combustible de hidrógeno en estado sólido y de los motores eléctricos que ya llegan hasta el 99%. Eso hace más ligero el vehículo y mucho más eficiente la energía que se está utilizando, suministrando a ese vehículo. Entonces, por masa, el hidrógeno es mucho más ligero que la gasolina, que el diésel y obviamente gasolina y diésel son mucho más ligeros que el metanol y estos es mucho, mucho, pero mucho, mucho más ligero que la batería. Entiéndase, no es que el metanol, un litro de metanol sea más ligero que la gasolina, sino que se requieren mucho más litros de metanol para recorrer con el vehículo la misma cantidad de kilómetros que la gasolina o el diésel. Y no se diga con la batería, necesitamos mucho, mucho más energía eléctrica almacenada en las baterías que lo que se requiere con la gasolina o el metanol. Por volumen, la gasolina sí es mucho más compacta que el metanol y el metanol mucho más compacto que el hidrógeno comprimido y el hidrógeno comprimido mucho más compacto que el hidrógeno líquido. Ahora, en el caso que es el hidrógeno comprimido, pues sigue siendo gas comprimido a altas presiones. Se están usando a 350 bar para vehículos grandes y 700 bar para vehículos pequeños. Pero esto se va a cambiar cuando sea hidrógeno sólido. Va a ser mucho, por volumen también, más compacto que la misma gasolina. Ahora, por eficiencia del sistema, las baterías son mucho más eficientes que las celdas de combustible y que los motores de combustión. Pero recuerden que estas baterías son mucho más eficientes ya que está la electricidad y que la estoy convirtiendo en movimiento. Pero para obtener esa electricidad, pues todavía gran parte se hizo con alguna generación de combustión que su eficiencia está bueno, ya para máquinas grandes de generación de energía eléctrica y con ciclos combinados está llegando hasta el 60%. Pero aún así, se sigue buscando aumentar esa eficiencia porque todavía faltan muchas, muchas décadas, si no es que siglos, para que toda la energía sea con pura energía renovable. Recordemos que ya existe hidrógeno blanco, que lo utilizamos directamente y solamente nos da agua,
pero todavía faltan varias décadas, si no es que algunos siglos, para que completamente hidrógeno sea el vector completamente que esté predominantemente en todo el sector energético. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, que las baterías no solamente dominen el vehículo eléctrico, sino el almacenamiento de esta energía alternativa renovable, porque sabemos que, como dice clásico, pues si hay sol generamos energía fotovoltaica, si no hay sol no. Cuando hay mucho sol, puedo almacenar esa energía eléctrica en exceso que no consumimos para que en la noche que no hay sol utilizar esa energía. Entonces, lo que se requiere tanto para los vehículos, también se requiere para el sistema energético global. Y ahorita la competencia es entre Tesla y BYD. Ambos empezaron con sus baterías para el tema de vehículos y ahora ya están buscando el ser predominantes en almacenar la energía eléctrica en todas las redes eléctricas del mundo. Obviamente Tesla va ganando tanto en los vehículos como en la parte de la baterías para redes eléctricas. Pero importante es que cuanto a densidad de espacio, en redes eléctricas muy grandes va ganando ya BYD. Como sea, lo que está haciendo Ford, Volkswagen, que prometían mucho, se están quedando muy atrás y están teniendo que hacer grandes inversiones para no morir en la batalla de los vehículos eléctricos. Lo que están haciendo Toyota o las asiáticas están ladeándose hacia ser, bueno, ya me estás ganando en eléctricos, yo te voy a ganar en hidrógeno, que es el siguiente paso. Este, Incluso Volkswagen sí le está sufriendo bastante en esta competencia, es de los que más le está sufriendo. En cuanto a la energía para acelerar, penalización directa de masa, recuerda, energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La energía cinética crece linealmente con la masa y cuadráticamente con la velocidad. Entonces, lo que hace la velocidad cuadrada es mayor aceleración. Entonces, en el momento que acelero, la velocidad se incrementa al cuadrado, incrementa mucho más energía cinética requerida, mucho más energía en ese instante, que eso no lo cubre fácilmente el hidrógeno, de momento todavía con la tecnología que hay, pero sí el combustible que ya conocemos, la gasolina, y repito, ya lo está dando las baterías. El ciclo urbano de arranque y frenada, esta energía se inyecta y disipa repetidamente. Los de combustión, gran parte se pierde en calor de frenos. En los vehículos eléctricos se recupera parcialmente por regeneración, pero no al 100%. Entonces, la eficiencia típica de un vehículo eléctrico en una ciudad con carreteras muy congestionadas es del 60%, con menos congestionadas hasta del 80% en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque acelero, inmediatamente tengo que frenar, pero en el freno un dinamo recupera esa energía de frenado y la convierte de vuelta en eléctrica, pero no la recupera toda y entonces tomos es un 60-80%. En el caso de nosotros como conductores de gasolina, que bueno, que todavía tenemos carros de gasolina, cuando frenamos, toda esa energía se va en friccionar los frenos y eso hace que estemos contaminando más. Esa parte de la normativa de contaminación por masa, la veremos en los siguientes capítulos y de verdad es que gran parte del problema de la contaminación ya es más peligroso todas las partículas por lo que estamos frenando y que se disipan en los frenos y en las llantas que son tan pequeñitas que las meten a nuestro cuerpo y se quedan en nuestra sangre. Por eso están cambiando grandemente la normativa de ese tipo de materiales y de la masa que debe de tener nuestros vehículos. Bueno, reducir masa, tiempo e impacto es un impacto inmediato en el consumo urbano. Para un mismo perfil de conducción, cada 10% de menos de masa equivale a un 6 a 10% menos de energía. Entonces, si mi carro pesa 100 kilogramos, una tonelada,
el quitarle el 10% de esa tonelada me va a ahorrar el 10% de gasolina, que es bastante. Esto en ciudades congestionadas, como Ciudad de México. La resistencia a la rodadura, pérdidas continuas proporcionales al peso. Entonces, la fuerza de rodamiento es la constante de rodamiento por la masa, por la gravedad. La fuerza de rodamiento es directamente proporcional entonces a la masa. A mayor masa necesito mayor fuerza de rodamiento. Y la potencia perdida es la potencia de rodamiento, que es la fuerza de rodamiento por la velocidad. Entonces, entre más fuerza requiera, más de rodamiento, más pérdida voy a tener de que se va a disipar en la fricción de las llantas con el pavimento. También, entre otras cosas, por calor que se disipa, no se vuelve movimiento, se vuelve fricción, calor que se disipa. Por eso cada vez que a velocidades bajas, medias, la rodadura es dominante. Debo diseñar algo en donde no se pierda bastante energía por calor de fricción. Eso es en tráfico real, que esta pérdida es permanente y no se recupera. Implica que a menor masa, menor fuerza de rodamiento y menor consumo base a cualquier velocidad. Entonces, lo importante en las ciudades es diseñar carros en donde yo tenga baja fuerza de rodamiento necesaria. En el caso de la aerodinámica contra la masa, pues es algo muy fácil de entender en cuanto que la fuerza aerodinámica es un medio por la densidad, que es la densidad del aire, por la coeficiente de aerodinámico del vehículo, por el área transversal, el frente del vehículo que está chocando o cortando el viento, por la velocidad al cuadrado. Entonces, a altas velocidades domina la aerodinámica, que es la velocidad al cuadrado. A mayor velocidad, mayor fuerza aerodinámica se requiere. En la ciudad, en la parte urbana, domina la masa, que es otra vuelta la aceleración de rodadura, el coeficiente de rodadura, de rodamiento. En autopistas, entonces, se tiene que optimizar el coeficiente de aerodinámico por el área. Y en la ciudad, la masa es la principal implicación del diseño. Entonces, ¿qué se busca? Que sea ligero o que sea aerodinámico. Pues se busca que sea ambos. Pero en perfiles urbanos, la mayoría de kilómetros que se aligeran es por la parte de que sea mucho más ligero. ¿Por qué? Recuerden que en el caso de autopistas, si es muy ligero y tengo bastante aerodinámica, esto puede hacer que el vehículo se eleve. Tan es así que muchos trailers generaban una turbulencia que al cochito que iba atrás de él lo levantaba y lo tiraba. Entonces, no quiero que yo tenga mucha aerodinámica, que la aerodinámica me hace mayor coeficiente de sustentación, o sea que el vehículo se esté elevando un poquito, hay una fuerza hacia arriba que vaya en contraparte de la arrastre, que es la masa que va abajo, que es la fuerza de rodamiento. Entonces, se requiere que no sea tan aerodinámico si es muy ligero para las autopistas, porque esto puede hacer que el aire lo vuele, lo voltee. De eso se trata, de hacer este tipo de pruebas que dan la normatividad, que será un vehículo, una plática en la siguiente temporada. Esa normatividad para que no pase lo que dije. Y la otra son las propiedades topográficas, que la principal parte es la gravitatoria, es decir, pendientes muy prolongadas. Si una pendiente requiere energía proporcional a la masa por la gravedad de la altura, entre más alta sea esa pendiente y mayor masa tenga el vehículo, pues mucho más energía se va a requerir, energía potencial igual a la masa por gravedad por altura. Esto implica que las ciudades con topografía, que son ciudades en cerritos, requieran mucho más energía que se le está suministrando. Y cuando va de bajada, se requiere aplicar freno. Y entonces ese freno se pierde, como lo dijimos en la diapositiva anterior, se pierde doblemente la energía, tanto por subir más alto como por bajar e ir frenando. Por eso se requieren vehículos mucho más ligeros para que suba más fácil y a la hora de bajada también no sea tal a que se pierda por la masa al estar frenando tanta masa hacia abajo. El otro es el bucle de masa o masa compounding.
un incremento de masa inicial arrastra más masa. Entonces se requiere más batería y si yo requiero más baterías en mi carro, requiero más refuerzos estructurales para que esas baterías no se caigan. Aumenta la masa. El peso hace que los frenos sean más grandes. Frenos más grandes requiere que los frenos tienen más masa, sigue aumentando la masa. También más peso por si hay una suspensión más robusta, al ser una suspensión más robusta requiere más masa, aumenta el peso. ¿Qué más aumenta el peso? Llantas de mayor sección, al ser más grande requiere una llanta de mayor sección, también aumenta el peso. Entonces es un ciclo que se va aumentando el bucle de masa o masa compounding, perdón. Esto es un efecto en cascada, inversamente se busca diseñar ligero desde el inicio, esto permite componentes más pequeños, menor energía instalada y menor costo total. La eficiencia del tren motriz, porque no compensa el peso. Entonces, aunque yo sea una tren motriz muy eficiente, si yo tengo un motor eléctrico, de todos modos, esto va a hacer que solamente sea el 95% eficiente en pico. Los motores térmicos, pues 25 a 35, bueno, y hay unos al 40% en ciertas circunstancias. Y los eléctricos son más eficientes, el límite lo pone la energía disponible por kilogramo. Y no le puedes ganar a la física con eficiencia si el almacenamiento es limitado. Conclusión, la eficiencia del tren ayuda, pero no sustituye la reducción de masa. Se despide el servidor Leandro Vito Barrera. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.